y vamos a conversar sobre temas que tienen que ver con la familia, con la educación, con los niños, que son trascendentales, ¿no? En medio de la crisis política que estamos viviendo, a veces se pierde de vista lo fundamental, y lo fundamental es preocuparnos por las nuevas generaciones, preocuparnos por la educación de los niños, por los valores que se le transmiten, o, por otro lado, cómo se les puede también deformar y dar una información inadecuada. Y este es un tema que se viene tratando hace tiempo en el ámbito educativo, ¿no? El Ministerio de Educación de alguna manera ha sido tomado por intereses de tipo ideológico, y esto se ha visto ya desde hace varios años en textos inadecuados, con contenidos incluso hasta que podrían ser calificados de pornográficos, y que responden a intereses de grandes ONGs y de grandes corrientes ideológicas que están en boga en este momento, y que también tienen que ver con intereses de tipo económico muchas veces. Para comentar todo esto y sus implicancias y lo que ha sucedido en los últimos días, hemos invitado a Juliana Calambroyo. Ella es, aparte de una activista pro vida y pro familia, tiene toda una experiencia política y es una experta en temas educativos. Juliana, buenas noches, bienvenida al Vuelo de la Abeja. Buenas noches, Luciano, muchas gracias por la invitación. Juliana, para ir directamente al grano, ¿qué es lo que ha pasado en el Congreso con esta ley que se ha aprobado y que ha ocasionado una reacción tremenda en los sectores de la llamada izquierda caviar? E incluso Pedro Castillo ha dicho que no está de acuerdo, y que tiene que ver con los contenidos de los textos escolares y la participación de los padres de familia? ¿Qué cosa es lo que se ha aprobado concretamente? Mira, se ha aprobado la ley, es la ley que impulsa la calidad en los materiales educativos, en los materiales y recursos educativos, ¿no? Y es una ley que tiene como espíritu mejorar los materiales y los recursos educativos que, como tú bien has dicho en la introducción, hemos visto en estos últimos años, no solamente errores, sino horrores dentro de dichos libros de texto y recursos. Entonces, el Congreso, por amplia mayoría, ha aprobado ya esta ley que permite, dentro de su espíritu, la norma, que los padres de familia podamos participar de manera directa en la elaboración de los materiales y de los recursos educativos. Y esto se entiende claramente después de los escándalos que hemos vivido en los años 2018 y 2019, ¿no? Que se imprimieron libros de texto con links con contenido sexual inapropiado para la edad de los niños, ¿no? Con contenido altamente pornográfico en algunos de estos links, y que además fueron advertidos. Los del Ministerio de Educación en ese momento era el exministro Daniel Alfaro en la Comisión de Educación. Se le advirtió de la presencia de estos links en el año 18, y sin embargo en el año 19, cuando llevaron los libros ya a las aulas, se descubrió pues que se mantuvieron estos links. Es decir, a pesar de la advertencia, no hubo ninguna mejora o un espíritu dentro del ministerio y sus funcionarios para mejorar el material educativo. Ante esto, ¿no? Uno de los mecanismos que ha propuesto el Congreso de la República con esta ley es que los padres de familia debidamente asociados y representados podamos opinar, podamos ver, podamos elaborar en conjunto con el ministerio los libros de textos y los materiales educativos en pro de la mejora de los mismos. Ahora, pareciera pues algo de sentido común que los padres tienen el derecho a opinar y a verificar qué se enseña a sus hijos. Sin embargo, una pregunta un poco ingenua: ¿por qué hay tanta oposición a esto? ¿Por qué les molesta que los padres intervengan? Fíjame, todo hecho es de sentido común. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. No solamente es el sentido común, sino que además es nuestro derecho constitucional. Está amparado en la Constitución y en los tratados de derechos humanos a nivel internacional. ¿Por qué tienen tanto miedo? Porque en los últimos años lo que hemos visto es un copamiento ideológico dentro del Ministerio de Educación. Un copamiento ideológico con un sesgo único, ¿sí? Y darle esta apertura de participación a los padres de familia implicaría una apertura ideológica también de por medio, es decir, que se escuchen todas las voces que pretenden de alguna manera mejorar la calidad, ¿sí? Hemos visto claramente que ONGs como Plan Internacional no solamente elabora textos para dar educación sexual integral, sino que imparte los talleres, las clases y las capacitaciones, es decir, el Ministerio de Educación abandona toda su rectoría a manos de una ONG claramente progénero y abortista. Y cuando los padres de familia, que no tenemos esa visión de la vida, que queremos que nuestros hijos
sean educados respetando nuestros valores, nuestras creencias, nuestros principios, nos hemos visto que siempre es una muralla, que el Ministerio de Educación no nos apertura ninguna mesa de trabajo, que no hay diálogo, que no podemos realmente estar involucrados en el proceso educativo. Con esta ley va a haber esta apertura, esta posibilidad, ¿sí? Y esto espanta claramente a todos estos funcionarios que están enquistados en el ministerio y que no solamente promueven una única visión del mundo ideológica, sino que además están claramente afectando sus intereses económicos, porque detrás de toda esta teoría de género, de enfoque de género, ideología de género, claramente hay dinero de por medio para implementar los talleres, las capacitaciones, y ese dinero se les va a ir en estas consultorías porque ya no van a ser necesarias, porque los padres también podremos participar. Ahora, qué importante es que se aclare eso, ¿no? Porque mucha gente, simplemente porque no es su tema, porque vive desinformada, no sabe lo que le enseñan a sus hijos en el colegio y no sabe que hay todo este problema de un pensamiento único que se quiere imponer y de una ideología de género, y que eso al final termina por deformar a los chicos y crearles una visión distorsionada de la realidad, cuando no introducirlos incluso en todo tipo de visiones pervertidas de la vida sexual, ¿no? Porque yo entiendo, Juliana, que no se está en contra de que haya una educación sexual y una información a los niños, sino en contra de que se deforme esa visión. Fíjate que gran parte del revuelo mediático y de algún sector político, ¿sí?, han salido a decir que esta ley va a impedir la educación sexual integral de los niños. Y sin embargo, cuando uno lee la ley, ¿sí?, te lo digo clarísimamente, en el artículo 2, en el último inciso del artículo 2, y lo voy a leer textualmente, ¿no? Dice, los contenidos deben ser orientados a promover y proteger el desarrollo integral de la personalidad mediante el desarrollo de valores para la educación sexual, prevención de adicciones, conductas delictivas y acoso escolar, entre otros. Es decir, la ley prevé que tenemos que educar en valores para potenciar la educación sexual. No prevé que se anule la educación sexual. Pero claro, al tener esta apertura de participación a los padres de familia, claramente vamos a tener que poner en valor cuáles son conceptos ideológicos, ¿sí?, y anticientíficos, y cuáles van a ser conceptos basados en la ciencia, basados en el desarrollo psicológico, afectivo, espiritual y moral de los estudiantes. Y este aporte lo van a dar los padres de familia, que son quienes más conocemos y queremos a nuestros hijos. Entonces, es falso esto de que no va a haber educación sexual integral, la ley lo prevé. Es falso que esto va a ser tomado por un grupo radical de padres de familia ignorantes, ¿no?, ultraconservadores, que se va a retroceder, para nada. Lo que queremos es tener la oportunidad de aportar, de tener una visión plural, y de que en todo caso, sí, que además también la ley prevé los mecanismos de participación, se nos diga por qué nuestros aportes no son valorados, por qué van a predominar otros aportes y cuál va a ser el juicio técnico de los expertos en el material educativo, que son los funcionarios del Ministerio de Educación, van a ponderar, porque claramente además la ley también lo prevé. Se tiene que enseñar lo que manda la Constitución, lo que dice la historia del Perú realmente, para no ver de nuevo estos horrores respecto al terrorismo, ¿no? La ley también prevé que se tienen que velar por una educación moral. ¿Quién no quiere una educación moral? Y además, Luciano, tú lo has dicho muy bien, vemos una decadencia en nuestro país, tanto de corrupción, ¿no?, de organizaciones criminales. ¿Y eso por qué pasa? Porque no está habiendo una educación en valores, porque la moral está dejándose de lado. Entonces, realmente lo que se quiere con esta ley es mejorar todos los aspectos de la educación. Eso es muy importante lo que tú acabas de aclarar, ¿no? Porque en este debate que se da un poco entre los medios de un lado y del otro, se trata de centrar todo, porque hay intereses obviamente, en el tema de la educación sexual y del género, pero otro aspecto terrible es la enseñanza de la historia con sesgo ideológico y la forma en que tenemos ahora varias generaciones de jóvenes que no saben lo que significó el terrorismo en el Perú, o que en algunos textos, y ya todos lo hemos visto en la Comisión de Educación del Congreso alguna vez, se ponía a los terroristas como héroes o como románticos que habían luchado por la democracia, confundiendo a los jóvenes, sociales, ¿no? Como claro. Luchadores sociales que buscaban el bien común. Entonces, no quedarnos solamente en el tema sexual, porque acá hay diferentes aspectos y sin duda nadie como los padres para querer lo mejor para sus hijos.
Fíjate que la ley, y aquí también, si me permites, es chiquitito, quiero volver a citar el texto legal que lo tengo aquí, y fíjate, también en el artículo 2, ¿no? En el quinto inciso dice, la educación debe ser un medio la educación no debe ser un medio para promover ningún tipo de ideología social o política. Es lo que todos queremos. Sí, claro. Menos aún aquellas prácticas que puedan configurar un delito sancionado por lo moral, por el Código Penal peruano, como es el caso del terrorismo y tipos penales relacionados. O sea, claramente la ley lo que quiere es que conozcamos nuestra historia, que no potenciemos en nuestras futuras generaciones, que van a ser los ciudadanos del futuro, del mañana, ¿no? Situaciones que los lleven a conductas delictivas o a conductas que sean antiéticas y faltas de valor. Y también se nos ha dicho que esta ley se va a cargar el enfoque de género y que no va a haber más una educación para la igualdad de oportunidades. Falso totalmente. Claro. Porque esta ley también reconoce el valor y el aporte de hombres y mujeres basados en relaciones de equidad, respeto y corresponsabilidad. ¿No es esto igualdad de oportunidades? Lo dice la ley, o sea, se les cae el discurso a aquellos que tienen tanto miedo de que los padres de familia querramos y podamos participar debidamente, siguiendo un proceso que también lo establece la ley, en la mejora de la calidad educativa y de los materiales y libros de texto. Sin duda, yo creo que es un gran avance y pone un freno a todo este tema ideológico que se está pretendiendo introducir a través de educación en los niños y en los jóvenes. Y quiero, finalmente, ha volado el tiempo para terminar esta entrevista, felicitarte porque tú no lo has dicho, pero en esa comisión de educación en que se le advirtió al ministro sobre estos temas, fuiste tú la que, como una invitada de la comisión, puso las cosas en claro, ¿no? Y desde allí viene esta antigua lucha por la defensa de los niños. Muchas gracias, Luciano, por recordar y por darme el reconocimiento, pero es verdad, no fui invitada en julio del 2018 para dar un aporte técnico, ¿sí?, respecto de los materiales que estaban en Machota, no se habían imprimido. Y efectivamente, sí, la investigación de por medio con esta sapiencia técnica. Yo soy docente universitaria y he estudiado pedagogía, además de tener un máster, y efectivamente advertí de estos links y se los dijimos al ex ministro de Educación en la comisión. También estaba en la comisión la viceministra del sector de pedagogía, ¿no?, que era la señora Helfer, si no me equivoco. Claramente tenían advertido el tema, pero su afán ideológico, sus consultorías de por medio, ¿sí?, es decir, sus intereses particulares y egoístas han predominado, y esto en detrimento de la educación y de la calidad para nuestros hijos, de la calidad educativa para nuestros hijos. No se puede borrar un link porno con un plumón negro, como nos dijo Flor Pablo en su momento. Así es, sí, que se hizo, ¿no? Se hizo eso, se borró con plumón. Claro, se hizo eso. Y sabes una cosa, Luciano, algo que no se ha dicho y que se tiene que repetir, ese material educativo que se repartió en el año 19, que claro, no se terminó de usar porque vino la pandemia del COVID, se está usando ahora. Ahora nuestros niños tienen que trabajar con ese material educativo y en muchas instituciones no han borrado ningún link porno. Es decir, que hoy, 2022, después de 3 años del escándalo, sigue este material inadecuado en manos de nuestros chicos de 13, 14 y 15 años. O sea, simplemente es la desidia total por parte del gobierno y del Ministerio de Educación por trabajar en una mejora de la calidad educativa de todos los niños del Perú. Sí, porque es realmente imposible, pues, que haya alguien sentado tachando con un plumón miles de libros, ¿no? Eso fue una salida en ese momento para librarse de la acusación, de la cual no se está librando Alfaro, porque años después ha sido nuevamente convocado al Congreso y tal vez le va a costar caro haber hecho oídos sordos a tu advertencia en ese momento. Juliana, te agradezco mucho por esta entrevista que creo que ha sido muy clara y ojalá que muchos padres de familia la vean para que se les aclare la visión en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luciano. Buenas noches. Buenas noches, gracias.